Por fin sabemos lo que contiene el producto de Proving Grounds. Era un producto que no teníamos ni idea de las listas que traían los decks ni las copias que iban a venir de los campeones y cartas exclusivas de este producto, y esto hacía que había un ambiente en el aire un poco raro, porque la gente no sabía si comprar uno, comprar tres o qué hacer con ello, porque había cartas que posiblemente sean jugables, sobre todo por ejemplo el Maestro Yi, que ya estamos viendo en China, que está reventando bastante, aunque no se usan muchas cartas del deck propiamente dicho, pero por lo menos una copia de Proving Grounds es recomendable tener, porque hay cartas que están bastante bien. Ya han confirmado de forma oficial cuáles son las listas de los decks y yo os los voy a traer en este vídeo analizando qué es lo bueno y malo de cada uno, y desde luego ya os puedo decir que es un producto 100% recomendable. Igual que os dije que los Champion Deck eran una basura, el Proving Grounds es una maravilla. Para empezar, los decks que vienen en el Proving Ground posiblemente sean mejores cartas que los decks que vienen en los Champion Decks, ¿vale? Entonces, si a eso le sumas que por 30 euros tienes los 4 decks, pues desde luego es un producto que no podéis perderos, os sale el deck a menos de 10 euros y desde luego pues es algo que hay que tener sí o sí. Vamos a ver las listas, que alguna no pinta mal. Empezamos con Lux. Ya sabemos que sus colores son azul-amarillo, los mismos que tiene Víctor, y cuando juegas un spell que cuesta 5 o más, robas una carta. Es una leyenda que te garantiza tener todo el rato mucha mano y muchos recursos para poder jugar la partida. La lista viene con 6 runas amarillas y 6 runas azules, y con el Battlefield de que cuando holdeas aquí puedes rampearte una runa girada, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos en cuanto a Battlefield. Que, bueno, es un Battlefield que no está mal, te va a permitir coger mucha runa para tirar los spells caros. Entonces, bueno, está bastante bien. No sé cuánto vas a poder holdear, pero bueno, en general es un Battlefield bastante útil, pero que también es útil para el rival, entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Vale, tenemos 2 copias de la Lux amarilla y 2 copias de la Lux azul, ¿de acuerdo? Estas son bastante interesantes porque la Lux amarilla en general es una carta que creo que va a ser bastante decente y se va a poder ver en diferentes listas. Primero, porque no cuesta poder, y segundo, porque tenerla todo el rato atrás puesta en tu deck te va a permitir pues estar generándote 2 de energía extra para tirar spells durante todos los turnos. Entonces, a lo mejor dejándote simplemente pues 3 de energía abiertos, puedes tirar un Falling Comet en el turno del rival porque tienes a la Lux, te genera 2 más y puedes pegar con esos 5, y además robarías carta. Es una carta en general bastante buena, ¿vale? Que es lo que se ha hablado, que es una de las cartas dentro de los Proving Grounds de las mejores y de las que más uso pueda tener, y en general puede ser bastante interesante incluso en Víctor o en decks que, bueno, pues que tengan bastante uso de hechizos. Incluso puedes fumarte un porro y jugarla en Leona porque ya tendrías los 2 que necesitas para un Discipline o para tirar un Defy o cositas así, ¿vale? Entonces, bueno, es una carta que es decente y que puede que se vea, y que vengan 2 copias está bien porque no la vas a llevar a 3 nunca. Entonces, con 2 copias te sobra. Tenemos 2 copias de la Lux azul, como os he dicho. Cuando juegas un spell que tiene coste de 5 más, te da gana más 3 de might este turno, pero es por 6 y 1 de poder. Si no tuviera ese 1 de poder, sería una carta bastante decente, pero ese 1 de poder hace que sea un poco cara además. Entonces, bueno, es una carta más regulera. Luego llevamos los 3 Stupefy, que ya sabemos lo que hace, una de las mejores cartas. Esta va a ser staple prácticamente en todo lo azul, por 1/1 a una unidad enemiga durante este turno y robas una carta. Tenemos 3 Ravenblood Student, otra carta muy buena, uno de los mejores costes 2 del juego. Sabemos cuando tiras un spell gana más 1. 3 poros amarillos, que está bastante bien. Tiene Assault 1, pega de 3. Te ponemos 2 Higuera Apprentice en la copia, que cuando sale un Battlefield los spells cuestan 1 menos. Está bastante interesante porque te va a permitir rebajar los costes, ¿no? Y al final pues tirar todos esos spells un poquito más barato. Tenemos 3 Lecturing Yordle, un Yordle que es buenísimo, te da tank para poder proteger a tus diferentes unidades y además pues es carta por carta. Por 3 es un 2, es verdad, pero no coste de poder y además pues robas una carta cuando lo juegas, lo cual mola. El Back to Back para proteger 2 bichitos que tengas en un Battlefield, por 3 das más 2 a 2 unidades aliadas. Tenemos un Vanilla, el Vanguard Sergeant por 4, un 4. Tenemos 3 copias del Falling Comet, que por 5 hace 6 a una unidad en un Battlefield, lo puedes usar como action. Tenemos el Vanguard Attendant, que para mí es una carta terriblemente mala, pero bueno, es por 6 de energía, 1 de poder, 5 que entra ready. Tenemos Blast of Power, también 3 copias, mata una unidad en un Battlefield, pero es muy caro, por 6 más 1. Es caro de pelotas. Es verdad que luego tienes el otro, que era el Assassination, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, el que mata por 4 y 2 de reciclaje, también mata una unidad, pero el otro mata una unidad donde sea y además cuesta 1 más de reciclaje, pero cuesta 4 de energía solo. Entonces, esta por 6 de energía, 1 de poder es una carta bastante terrible, ¿vale? Después lleva 3 copias de Singularity, lo cual mola mucho, porque esto va a ser una carta también muy útil en todo lo azul. Se lleva en Ari, se lleva en Víctor, hay versiones que lo llevan también. Se va a poder llevar en Temo, se va a poder llevar en Kaisa. O sea, se lleva en Kaisa, es que se lleva en todo lo azul, creo, porque es uno de los mejores spells del juego, es increíble.
Dos Mega Match por 7, un 8 Vanilla. Y los dos Signature, que son Final Spark, que por 8 haces 8 de daño a una unidad donde sea, lo cual no está mal. Este spell parece peor de lo que es. Dices, por 8 hace 8, es muy caro. Sí, pero por 8 si tienes una Lux ya lo juegas por 6, te da robo de carta y además hace 8 a una unidad que puede no estar en un Battlefield, puedes matar a un bicho que hay atrás. No es malo, el Lux no es un spell malo, más que nada porque te permite el robo de carta y eso está chulo. Entonces, bueno, el deck de Lux, como os digo, está bastante interesante. Hay cartas que son muy buenas, como los Radiant Blood Student, los Stupefy, los Poro, los Eager Apprentice, los Lecturing Jordel, los Singularities. Hay cartas muy útiles aquí que os van a servir y luego pues dos copias de la Lux amarilla que en muchos decks se va a jugar. Vamos con el deck estrella que lo está rompiendo en China y es el Maestro Yi. Tenemos de color verde y naranja, los mismos colores que Lee Sin, y lo que hace es que cuando una unidad defiende sola en un Battlefield gana más 2 de Power, ¿vale? Más 2 de Might, perdón. Entonces, bueno, esos 2 de Might te va a permitir que tengas una sinergia muy buena con cartas como el Wielder of Water, que es una carta que cuando ataca o defiende sola gana más 2. Entonces, bueno, pues ya hemos hablado muchas veces de que eso te va a generar un value muy bestia. Y encima el Battlefield que te viene es un Battlefield que también es muy interesante porque te da Shield 2 cuando defiendes. Entonces ya estaríamos hablando de que cuando una unidad defiende sola en el campo de Fortified Position, con el G ya estaría ganando más 4. Si además es un Wielder of Water que gana más 2 por hacerlo, ya sería más 6. O sea, tendrías por un coste de 3 de energía un Wielder of Water defendiendo de 8 en este campo si lo haces solo, ¿vale? Simplemente por efectos pasivos de la propia leyenda. Entonces da un value muy bestia porque, claro, si metes en turno 3, bajas el Wielder... Primer turno, 3, vas segundo, bajas Wielder of Water. Segundo turno, lo metes en un Battlefield, venga, el otro en su segundo turno, en su tercer turno tiene que matarte un 8. No es fácil, ¿vale? No es fácil. Después, como os digo, tenemos 6 runas verdes y 6 runas naranjas. Todos los decks del Proving Ground vienen con 6 y 6. Tenemos 2 copias del Maestro Yi verde y 2 copias del naranja. Como estamos viendo, tenemos 2 copias de todas las cartas exclusivas de Proving Grounds, ¿vale? El verde por 5 de energía, 1 de reciclaje, 1 de poder, tiene 4 de might y cuando tienes 8 o más runas tiene más 4 de might, ¿vale? Se convertiría en un 8 de might. Esto es interesante porque verde se está viendo que se rampea mucho con los Meditation y con otro tipo de cartas que molan mucho, ¿vale? Entonces, bueno, puede estar interesante. Perdón, el Meditation no, la otra, que me he confundido. No me acuerdo cómo se llama la otra, la que te permite rampearte y cuesta 2 menos si el rival está a 3 puntos o menos de ganar. Esa carta es buenísima y te da robo de carta también. Esa carta se está jugando muchísimo en verde. En Lee Sin, en Maestro Yi se juega también. Entonces te permite, pues eso, ir rampeándote. Y luego también llevas herramientas de rampeo como los Mobilize, incluso muchas veces llevas también el propio catalizador que te da 2 más. Y bueno, vas a tener siempre mucho, entonces te va a permitir estar todo el rato por encima de 8 runas y que tu Maestro Yi pues sea un 8, ¿vale? La otra opción es jugar el naranja, que es por 7 de energía, 1 de poder, 6 de might y tiene ganking y entra ready, ¿vale? Tiene mucha sinergia con algunas cartas que se llevan en morado que te van a permitir, bueno, pues hacer cosas traviesas. Más que nada porque, o sea, en morado, perdón, en naranja, porque te van a permitir hacer cosas muy traviesas, ¿no? Y luego también, pues, propias cartas de verde que te van a permitir, pues, moverle cosas de los Battlefield para atrás, como puede ser el Charm, para que el Maestro Yi entre ready, entre un Battlefield, lo puedas enderezar luego bajando, pues, yo que sé, un First Mate, lo endereces y te vayas al otro lado directamente y, bueno, conquistes 2 de una forma bastante fácil y cómoda, ¿de acuerdo? Vale, después tenemos el Vanguard, que es otra carta bastante staple de verde de holdeo, ¿vale? Es muy bueno, por 1 te da más 1 y si la unidad defiende sola te da más 2. Después tenemos el Cannon Barrage por 2 de energía, 1 de poder, hace 2 de daño, lo puedes usar como reaction a todos los enemigos en combate. Muy interesante también, para terminar de ganar cuando estás en la típica jugada, ¿no? De estás defendiendo, estás atacando, lo que sea, pero ganas por poco, pierdes, o sea, pero pierdes por poco, pues tiras esto y se va a acabar muriendo todo. No se juega mucho porque al final tus unidades se van a morir también, salvo que las mates directamente, pero en general es bueno, ¿no? Y sobre todo para barajas de Swarm, como puede ser el Victor y demás, le puede venir bien para tirárselo en contra. Tenemos 3 Star Wars Poro, perdón, por 2, un 2 con Shield, se defiende de 3. Tenemos 2 Confront, una de las mejores cartas de naranja también. Este turno todas las cartas que juegues van a entrar ready, solamente cuesta 2 de energía y encima robas carta. Tenemos 3 Mobilize que te rampean una, si no puedes rampearte más robas. Tenemos 2 Meditation que puedes girar una unidad de enemiga como un coste adicional y robas 2. De otro modo robas 1 por 2.
de energía, ¿vale? Después tenemos el Wielder of Water, que es el que os he comentado, por 3 de energía, un 2 de might, pero cuando ataca o defiende solo es más 2, más el del Magi sería otro más 2, más el del Fortified Position sería otro más 2 y bastante locura. Highlander, por 4 de energía, lo puedes jugar como reaction, eliges una unidad enemiga y la próxima vez que muera, este turno lo recaleas, ¿vale? Girado, en lugar de morirse. Es como una especie de Zonias, pero bastante peor. Aunque lo puedes jugar como reaction, que en caso de que no tuvieras un Zonias en mesa, pues bueno, te puede ayudar. También viene por 2, ¿vale? Porque es el Signature. Tenemos el Playful Phantom, el Vanilla, ¿vale? Por 5 un 5, sin más. 2 Zephyr Sage, por 6 de energía, 1 de poder, tenemos 6 de might y defiende de 1 más. Que sí, el carta terriblemente mala, en mi opinión, porque si no gastara poder, pues sería bien, una buena carta, pero teniendo 1 de poder es terrible. Gentleman Duel, otra carta exclusiva de los Proving Grounds, en este caso sí que viene por 3 y tenemos que por 6 de energía, 1 de poder, lo puedes usar como acción, le da a una unidad aliada más 3 y luego eliges una unidad enemiga y se hacen daño equivalente la una a la otra, ¿vale? Es una especie de challenge, pero que da más 3, lo cual viene bien, pero sí que es verdad que, claro, el challenge cuesta 2, esta cuesta 6, ¿vale? Es muy cara y encima 1 de poder también. Después tenemos el Stormcloud Urshin por 7 de energía, 6 de might, tiene tank y cuando lo juegas te rampeas 1. Y por último el Dragón de Montaña, otro Vanilla por 9 de energía, un 10 de poder. En este deck hay cartas muy útiles, como os digo, esto es muy bueno porque el Maestro Yi se va a jugar, en China ya estamos viendo que está siendo tier 1, ¿vale? Ya veremos cuando avance un poquito el meta, pero ahora mismo está ganando torneos. Y se están jugando cartas como el Vanguard siempre, se está jugando el Star Wars Poro, se están jugando los Confronts, se está jugando el Mobilize, se está jugando el Wielder of Water, se está jugando poco más de lo que hay aquí en el deck principal. Pero bueno, son muchas cartas que son muy útiles y que desde luego que le vas a sacar mucho provecho en prácticamente todo lo verde. Seguimos con Garen, tenemos de color naranja amarillo, igual que Set, tiene 6 runas, tenemos que cuando conquistas, si tienes 4 más unidades en el Battlefield, robas 2, ¿vale? Te está diciendo ya que es una baraja de Swarm en la que tienes que tener mucho token y mucho visito pequeñito para conquistar con mínimo 4 bichos y así poder robar 2 cartas, ¿vale? Tenemos que además te ponen el Trifarian Warcamp, que está muy bien, que hace que tus unidades tengan más 1, con lo cual si tienes Swarm te da muchísimo value, y 6 runas amarillas y 6 runas naranjas. Vamos con las cartas del propio deck, que tenemos los 2 Garens, el naranja y el amarillo, los dos cuestan 6 y 1 de might, o sea, hay 1 de poder, perdón, y tienen 5 de might. Y lo que hacen es que el naranja tiene Assault 2 y Shield 2, es decir, que ataca de 7 y defiende de 7, pero mientras tanto es un 5, para matarlo con spells es un 5, de modo que es un mierdón. Y después tenemos el amarillo, que lo que hace es que todas las demás unidades aquí tienen más 1. Este es mejor, ¿vale? Sigue sin ser bueno, pero es mejor que el otro, ¿vale? Porque sí que es verdad que cuando tengas mucho token y demás, pues todos tus tokens van a ser 2 de entrada, más el Battlefield son un 3, y van a tenerlo bastante chungo como para entrarte, como para defenderte si estás entrando tú. Después lleva 3 Confront, la hemos comentado antes, esta carta staple en naranja para mí, las unidades entran ready este turno y robas carta, tenemos 3 poros también amarillos. Yo hubiera puesto cartas diferentes, aunque el deck fuera peor, pero hubiera puesto cartas diferentes, ¿vale? Porque creo que es... No sé, creo que es mejor, ¿no? Porque al final vas a tener ahora 6 copias de Daring Poro, 6 copias del Confront o 5 copias del Confront. No sé, no te va a hacer tanta falta, ¿no? Hubiera puesto cartas diferentes, aunque empeoraras los decks, pero por tener más variedad de cartas, ¿no? En este Proving Grounds. 3 Noxian Drummer, carta bastante interesante. Cuando se mueve un Battlefield, juegas un recluta en el Battlefield. Por 3, un 3 de Might. Después tenemos el Faithful Manufacturer. Por 3 de energía, 2 de Might. Cuando lo juegas un token recluta aquí. Después tenemos el Fistmate, esta sí que es una carta muy buena en naranja, por 3, un 3, que cuando lo juegas pones ready otra unidad. Esta carta es espectacular. El hecho de que no cueste poder el Fistmate lo convierte en un bicharraco. Crackshock Corsair, por 3 de energía, 3 de bite, cuando ataca hace 1 de daño a una unidad enemiga aquí. 3 back to back, que ya lo teníamos también en el deck deluxe, si no me equivoco, por 3 da más 2 a 2 unidades aliadas. El Vanguard Sergeant por Vanilla por 4 un 4. El dragón de Duna, el Dune Drake, por 5 de energía, 5 de poder, cuando ataca le das más 2 si hay una unidad ready aquí, ¿vale? Bueno, es un poco rara la carta, pero ahí lo tenemos. Por lo menos no cuesta poder. Después tenemos el Petty Officer, por 5 de energía, 5 de might y tiene Assault 1, se ataca de 6. Mejor que un Vanilla 5-5, pero sería mejor que fuera por 5 un 6, la verdad. Después tenemos el Decisive Strike, que es la signature de Garen, que por 5 de energía, 1 de poder, le da a las demás unidades más 2.
¿vale? Ganas +2 en todo. Es una especie de Grand Stratagem, pero modesto, ¿vale? Después tenemos el Vanguard Attendant. Esta carta es terrible, no me cansaré de decirlo. Por 6 de energía, 1 de might, 5 de poder, entra ready. A ver, es como si fuera por 5 un 5 con Accelerate, pero siempre tiene el Accelerate. No puedes decidir pagarlo o no pagarlo. Entonces eso lo convierte en peor, porque al final estás pagándolo obligatoriamente y si fuera por 5 un 5 con Accelerate, pues está bien, porque tú decides si entra como 5 un 5 o si entra por 6 y 1 de poder con Accelerate, ¿vale? Entonces, pues es una carta muy mala. Y luego tenemos el Recruit de Vanguard, que viene por 3 también, que por 6 juegas 4 tokens de 1 de poder, ¿vale? De 1 de might, perdón. Y se usa como action, lo cual, pues, no está mal. No está mal, no está mal. Porque puedes jugarlos en un battlefield, ¿vale? No te dice que lo tengas que jugar en base. Entonces, puede ser interesante como counter, pero claro, tienes que dejarte 6 abiertos y, bueno, eso siempre es complicado, ¿vale? Siempre es complicado porque te van a ver venir bastante. Bueno, el deck de Garen creo que es muy malo porque creo que es muy mala la leyenda, pero sí que es verdad que hay ciertas cartas que son muy interesantes dentro del deck y que vas a usar en otros decks, como puede ser el Back to Back, el Noxian Drummer, los Poros, los Confront, el Fistmate. Esas son cartas que vas a llevar siempre en otros decks de color naranja o amarillo, con lo cual es bastante también útil en cuanto a cartas que, aunque el deck sea un basurón, porque creo que la leyenda es muy mala, sí que tiene bastante utilidad en cuanto a las cartas que puedes utilizar de dentro y usarlas para tus otros decks. Y por último vamos con la que a mí me parece la más interesante quizá de las barajas que hay montadas y además me parece también la leyenda más... la mejor leyenda, diría. Es verdad que el G está funcionando muy bien ahora y que en China parece que es tier 1 y tal, pero yo no le tengo tanta fe al G. No sé cómo están ganando con G contra decks como Kai'Sa, la verdad. Pero están ganando. Imagino que tendrán sus formas y sus métodos y su forma de hacerlo. Imagino que cuando evolucione el meta no pasará, pero por ahora lo están haciendo. Pero a mí Annie me parece más versátil, me parece una leyenda mejor y me parece una leyenda que puedes jugar a lo que quieras. Puedes jugarla en versiones más agro, puedes jugarla en versiones más control. Tiene dos colores que son muy pesados en cuanto a control. Tanto el morado devolviendo la mano como el rojo matándote con hechizos. Aquí los hechizos que llevan en la versión del deck no son buenos, pero imaginaros cambiando los Disintegrate, los Incinerate, el Tibers y el Firestorm, cambiándolo por los Void Seekers, por el rayo del Hextech de Víctor, cambiándolo por este tipo de hechizos que son mucho más eficaces a la hora de hacer removal, ¿vale? Se te puede quedar bastante guapo. Bueno, no me rollo más. Tenemos a Annie, que es roja y morada, exactamente igual que Jinx, y al final de tu turno enderezas 2 runas. Esto te va a permitir siempre jugar hechizos para poder counterear cositas, ¿vale? A poco que te dejes tú una abierta más las 2 que te endereza esto, pues puedes hacer 1000 movidas que molestan mucho. Tenemos 6 runas rojas, 6 runas moradas y Void Gate, que hace que tus hechizos en este Battlefield hagan 1 más de daño por tick. Es decir, si tú tiras, por ejemplo, un Icatian, ¿vale? La signature de Kai'Sa. Dentro de este Battlefield, cada tick del signature de Kai'Sa, cada tick del Icatian pega 3, ¿vale? No es que si pega 12 en total pegaría 13, no, ¿vale? Estamos hablando de que pegaría 3 por 4, o sea, 3 por 6 veces, ¿vale? Estamos hablando de que pegaría 18 en total. Ganas 6 de daño, 1 por cada tick. Es un campo que está bastante bien para borrar todo, pero es un campo peligroso porque si estás contra alguien que también utiliza spells, pues también te va a quitar 1 más a tus unidades y vas a estar expuesto, ¿vale? Tenemos 2 copias de la Annie roja y 2 copias de la Annie morada. La Annie morada es por 4 de energía, 1 de poder, 3 de might y cuando la juegas devuelves un spell del trash a tu mano. Carta bastante útil que se juega en diferentes decks y que puede estar interesante y que creo que se va a ver, ¿vale? Creo que se va a ver en muchos decks. Se puede llevar en algunas barajas traviesitas, como puede ser en un Yasuo que quieras devolverte a la mano los Ride the Wind o quieras devolverte a la mano cartas pues, para hacer un poquito así de play, de entrar y salir, los Fight or Flight, cosas así. Después tenemos a la Annie roja que por 5 de energía, 1 de poder, tiene 4 de might y lo que hace es que tus spells y habilidades hacen 1 de daño extra. Esto es spells y habilidades. Por ejemplo, la ballesta pegaría de 3, con lo cual es interesante porque hay decks muy controleros que puedes tener a la Annie en el campo y, bueno, pues van a ser un auténtico dolor de narices y no necesitas el campo de Void porque tu enemigo no se puede beneficiar de lo que hace Annie. Está bastante bien. Si lo comparas a las de Garen, son 2 campeones bastante decentes. Llevamos 3 Gust, ¿vale? El Gust es una carta muy buena en morado. Por 1 devuelves a la mano un coste 3 o menos, le jodes el tempo vivo y cuesta 1 de energía solo.
Tenemos 3 Morbid Return. Por 2 devuelves una unidad del tras a tu mano. Eso te puede permitir volverte a la Annie, por ejemplo, para volver a jugarle, devolverte otro spell y, bueno, entrar en un bucle bastante interesante. Tenemos el Traveling Merchant, una carta que en morado se juega siempre, ¿vale? Uno de los mejores costes 2 del juego. Por 2 de energía, 2 de might. Cuando lo mueves, descartas una y robas una. Esto es increíble y tiene muchas sinergias con morado que te permite mover muchas cartas y te filtras la mano y te la dejas como quieres. Además de generar trash, por si te viene bien luego, pues tener una B, por ejemplo, que la puedes llevar en este deck y convertirla rápido en un bicharraco. 2 poros rojos, que es por 2, un 2 que tiene deflect. A mí cada vez me gusta más, sobre todo llevarlo en Kai'Sa para el mirror es Jesucristo. Incluso en Annie también, para cuando tengas delante una Kai'Sa, pues le vas a fastidiar mucho. Cuando tengas delante... Es que cualquier cosa. O sea, últimamente hay muchísimo spell. En general hay muchísimo spell en el juego. Y puedes fastidiar bastante con esto. Porque en el early nadie quiere pagar el deflect. Entonces te lo ignoran y puedes ir conquistando y holdeando. Vale, llevas el Incinerate, llevas 3 copias de Incinerate, le da por 2 de energía, 2 de daño a una unidad en un Battlefield. Está bien porque no gasta poder, entonces para Annie puede ser útil porque además te permite jugarlo con la pasiva de Annie, hace una buena sinergia. No es como el Void Seeker, que el Void Seeker es mejor en Kai'Sa porque Kai'Sa no tienes que pagar el 1 de poder por la habilidad de la leyenda. En Annie pues tendrías que pagarlo, entonces igual el Incinerate te puede servir, ¿vale? Es verdad que pega 2 en lugar de pegar 4, obviamente hay una diferencia grande y no robas carta, no estoy comparando las cartas, son 2 mundos diferentes, pero el Incinerate es útil por esto, ¿no? Esos 2 de daño pueden ser útiles en una situación dada y simplemente con los 2 que te endereza la leyenda lo puedes utilizar. Después tenemos el Flash, otra carta que se puede utilizar con los 2 que te endereza la leyenda, que puedes volver a modo de reacción 2 cartas para atrás, ¿vale? 2 unidades de un Battlefield los devuelves a la base. Otra carta que también se hablaba que era muy buena hasta que enseñó el Fight or Flight y se vio que era mejor, entonces ya quizá el Flash perdió un poco de fuerza, pero es una carta que todavía se puede utilizar. Sobre todo en decks con mucho movimiento, como puede ser en Yasuo. 3 Mystic Poro por 2, un 2 que te da visión, miras la carta de arriba y decides si dejarla arriba o mandarla al bottom. Tienes 3 Sneaky Deckhand, otra carta que es muy muy buena, por 3, un 2 que puedes jugar la Battlefield vacío, para jugar barajas agro y conseguir puntos iniciales está muy bien, sobre todo si vas segundo. Tenemos 3 copias del Disintegrate, que por 4 es en modo de acción, le hace 3 puntos de daño a una unidad en un Battlefield y si lo mata robas una carta. Es un poco como el Void Seeker, lo que pasa es que en vez de por 3 y 1 de poder es por 4 de energía y no gasta poder, ¿vale? Además es acción y es interesante el hecho de que hace 3 en lugar de 4 como hacía el otro, pero bueno, si lo mata robas una carta. No está mal, es una carta que hay mejores opciones, pero es verdad que no tiene coste de poder. 3 copias del Maddenet Marauder, que por 5 un 4 con tank y cuando lo juegas devuelves una unidad del Battlefield a su base. Puedes hacerlo para tus propias cartas o puedes hacerlo para las cartas del rival, con lo cual puede ser bastante dañina en determinados turnos si te están holdeando fuerte. Imaginaos esto, típica Ahri que te está holdeando a muerte y tiene un Taric en el Battlefield protegiendo a todo, no sé qué. Venga, Taric para atrás y ahora te entro gratis en el Battlefield. Después tenemos 3 copias de Firestorm, que es por 6 de energía, 1 de poder, hace 3 puntos de daño a todas las unidades en un Battlefield. Si fueran todos los Battlefields sería bastante más hardcore. Pero bueno, es una carta bastante mala en general, creo yo. Es verdad que es un área, pero el hecho de que esté restringida a Battlefield y cueste tanto es muy, muy, muy mala. Después tenemos el Sai Scout por 6 de energía, 5 de might, tiene visión y lo puedes jugar en un campo en un Battlefield abierto. Y 3 copias de esa y 2 copias del Signature, que es Tivers, que no es un spell, es una unidad y es por 8 de energía y 2 de poder. Tenemos un 7 de might y cuando lo juegas hace 3 de daño a todas las unidades en los Battlefields. A todas las unidades, aliadas y enemigas. Esto si tienes unidades en el Battlefield no cuesta, o sea, no lo sueles jugar, pero es muy bueno jugarlo para pues reiniciar, por así decirlo, los Battlefields, porque pegar de 3 a todos los Battlefields es mucha pupa. Además, como no abre, cuando tú lo bajas no empiezas Showdown ni nada, esas unidades no se van a curar y luego a poco que entres en los Battlefields esos 3 de daño lo tienen todavía aplicado y vas a poder conquistarlos o por lo menos limpiarlos de una forma bastante sencilla. Bueno, esto es el deck de Annie, como os digo, hay cartas que son muy buenas, Traveling Merchant, el Gust, el Pouty Poro, el Mystic Poro, Sneaky Deckhand se juega bastante también, son cartas que van a ser muy útiles en general, incluso las campeonas de Annie, sobre todo la morada también puede ser útil en determinados decks y creo que es una versión, creo que es un deck que se puede hacer funcionar, ¿vale? No va a ser un tier 1, pero creo que es un deck que puede dar resultados bastante decentes y que no está tan condicionada como Jinx a tener que jugarse agro y vaciarte la mano, sino que puedes jugar de una forma un poquito más, pues eso, a control y demás, y además pues tener esa habilidad de ready 2 runes al final del turno siempre que te puede dar mucho valor a la leyenda.
Así que nada, familia, estos serían los 4 decks que tenemos en el Proving Grounds. Como veis, hay cartas que son muy útiles y que se van a jugar muchísimo. Si vais a comprar muchas cajas, pues a lo mejor esas cartas no tienen tanto valor porque al final son cartas comunes, infrecuentes y demás, pero sí que es verdad que si no vais a comprar mucha caja y vais a comprar singles y tal, pues el Proving Grounds es un producto que ya te va a dar muchas cartas que son muy útiles para muchos colores y además de eso, pues una cantidad de cartas exclusivas que es bastante grande, entre las que hay cosas que son bastante jugables y sobre todo pues tener leyendas como Annie, como Lux o como Maestro Yi. A Garen por ahora no lo meto porque creo que Garen es injugable, pero los otros 3 son bastante jugables en determinadas situaciones y son decks que tienen bastantes posibilidades también. Así que decidme qué os parece el producto, pero desde luego creo que aquí Riot se la ha sacado.